Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 42 de la historia, las colecciones de Hippo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, así como la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 42. Somos familia. Han pasado 4 semanas desde que despedí a Éter con sus padres, y desde entonces han sucedido algunas cosas en mi vida, como la carta que Berg recibió de Alvin, quien le comentó lo impresionado que estaba con mi truco del libro, pero también muy enojado y que me las pagaría. He estado desarrollando nuevas armas para luchar contra los marginados, como mi lanzador de flechas múltiples, que dispara una ráfaga de flechas al mismo tiempo. También he estado entrenando a mis dragones para la batalla, ideando nuevos movimientos para que los usen cuando luchemos, como cuando Violeta podía pasar sus espinas a través de las llamas de Scorch encendiéndolas, o cuando Coal se enrollaba en una bola antes de que Zafiro usara su cola para lanzarlo como una roca con una onda. Sabía que ambos ataques serían útiles contra los ataques navales de los marginados. También había estado practicando la invocación de mi espada estelar y su envío de regreso después de recibir un mensaje de Hefesto informándome que ahora podía invocarla por mi cuenta, pero que solo vendría si realmente la necesitaba o si estaba en mi propia isla. Al principio fue difícil, pero le cogí el truco. Además, Berg también recibió la visita de la tribu Berserker, cuyo jefe ahora es Dagur el Desquiciado. Fue un día difícil para mí, ya que Dagur había oído que yo entrenaba dragones y buscaba pruebas para atacarnos con su armada. Para evitarlo, junto con cualquier baja de dragones, hice que mis dragones reunieran a todos los dragones salvajes de Berg y los trasladaran al otro extremo de la isla, donde estaba mi antigua base. Pasé una hora recorriendo mi antigua base, pensando en lo mucho que había avanzado desde aquel pequeño y acosado aldeano que abandonó el pueblo y vivió en una cueva. Ahora era un exitoso jinete de dragones con tantos trofeos de victorias pasadas, una fortuna que valdría más que el rescate de un rey y que seguía creciendo, múltiples dragones y animales a mi mando, las bendiciones de múltiples dioses, mis propias cosechas que a menudo eran más que suficientes para alimentar a todo un pueblo y, para colmo, tenía mi propia isla, que estaba bastante seguro de que iba a seguir creciendo. En fin, volviendo al tema de Dagur y los Berserkers, cuando Dagur vio mi nueva apariencia y me preguntó al respecto, simplemente le dije que había estado trabajando más duro en la forja, lo que me ayudó a fortalecer mis músculos. Esta nueva apariencia lo llevó a querer pelear conmigo en el antiguo anillo de caza de dragones. Gané la pelea y me quedé con su hacha como trofeo, y no le hizo ninguna gracia. Me di cuenta de esto, pero afortunadamente tenía un plan para algo así. Scorch, Coal, Violet, Chimuelo, Gas y Flash se escondieron cerca del anillo e hicieron un ataque falso. Terminamos expulsando a Dagur de Berg mientras yo usaba señales con las manos para dirigir los ataques de mi dragón. Ahora, algunos podrían pensar que mi padre se enfadaría conmigo por semejante hazaña, pero en realidad se alegró de haber sacado a ese psicópata de Berg, y no podía culparlo. Otra cosa que me pasó fue que fui a Pantano Rompecuellos a recuperar algunas cosas. El motivo de este viaje fue que me enviaron a buscar al comerciante Joan, que había llegado tarde al puerto. Lo encontré flotando en un pedazo de su barco y tuve que llevarlo de vuelta a Berg para que lo atendieran. Resultó que iba con retraso y decidió tomar un atajo, pero se acercó demasiado a Pantano Rompecuellos, así que los lo detectaron y atacaron su barco, que contenía algo que mi padre quería. Tenía pensado llevar a mis alientos de humo exótico sofocante a visitar su antiguo nido y, después de traerles un montón de chatarra, se alegraron mucho de vernos de nuevo. Al final, me fui no solo con el barco de Joan, sino también con 3 cofres enjollados y el cofre que mi padre quería. Me sorprendió que el cofre contuviera un regalo de mi madre, que resultó ser un dragón de peluche de cuando era bebé. Ahora descansa en mi mesita de noche, en mi habitación, como un recordatorio de ella, pues si aún estuviera aquí, estoy segura de que le daría una buena paliza a papá por todo lo que me hizo pasar. En cuanto al barco de Joan, tardó 2 días en repararse y en conseguirle una ancla nueva, ya que los alientos de humo exótico sofocante se llevaron la suya para construir su nido.
Ahora mismo estaba de pie en la cala con Chimuelo detrás de mí mientras miraba a mi alrededor recordando cómo este fue el lugar donde todo comenzó para mí. Este lugar guarda tantos recuerdos y tiene un gran valor sentimental para mí. La razón por la que estaba aquí era para practicar mis llamadas de dragón, ya que quería poder llamar a mis dragones si nos separábamos y los necesitaba. Otra razón por la que estaba aquí practicando era porque era la semana de Bork, que es cuando celebramos a Bork el Audaz, quien creó originalmente el libro de los dragones. Siempre hacemos una gran celebración en su honor y este año mi padre me pidió que hiciera un espectáculo de dragones para la celebración. Al principio lo rechacé diciéndole que no estaba interesado en actuar para el pueblo, entonces me ofreció pagarme por la actuación. Simplemente le recordé la vez que vio mi bóveda y que con la mina solo se había llenado más. Entonces me ofreció pagarme con algo que realmente me interesaba tener. Me ofreció pagarme con las notas y libros de Bork el Audaz sobre todo lo que sabía acerca de los dragones. Eso sí que me interesaba de verdad. Miré al cielo y observé cómo Carbón, Violeta, Scorch, Gas y Flash lideraban un grupo de sus respectivas especies que habían reunido en perfecta formación para el espectáculo. Sonreí mientras cambiaba la cola de Chimuelo para que pudiera volar por sí solo y le indiqué que practicara liderando las formaciones. Él despegó con entusiasmo hacia los cielos mientras yo observaba y sonreía al ver a mis dragones antes de escuchar una voz detrás de mí que preguntaba: ¿qué demonios es este lugar? Me di la vuelta y vi a los otros adolescentes de Berk entrando en la cala y mirando a su alrededor mientras los miraba fijamente y preguntaba: Hippo, ¿qué hacen ustedes aquí? Respondió Patán. Patán, vinimos a buscarte. Hippo, si lo que quieres es convencerme de que te enseñe a entrenar dragones, estás perdiendo el tiempo tanto tuyo como mío. Patapés dio un paso al frente. Patapés. Por favor, Hippo. Sentimos mucho todo lo que te hicimos, así que no crees que puedes darnos otra oportunidad. Hippo, pedir perdón no va a borrar los años de dolor y tormento que me hicieron pasar, ni cómo los gemelos siguieron arruinando mi reputación saboteando mi invento, causando solo daños. Entonces Astrid dio un paso al frente. Astrid, ¿y si Patán y los gemelos te devolvieran todo lo que te robaron? Hippo. Ya lo hicieron y aún así no voy a enseñaros nada. Astrid. Vamos, esto podría ayudar más al pueblo que quedarse aquí sentados gritando cosas raras al cielo. Hippo. No estoy gritando nada al cielo, estoy practicando mis llamadas de dragón para el espectáculo de dragones que mis padres me han hecho hacer para la celebración de la semana de Bork. Entonces Patán se acercó con una sonrisa arrogante. Patán. Oh, por favor, cualquiera puede hacer eso. Luego lanzó un grito de dragón que yo conocía demasiado bien. Hippo. Patán, admito que fue una llamada impresionante, dijo con una sonrisa arrogante. Pero si yo fuera tú, saldría corriendo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una de confusión. Patán. ¿Por qué debería empezar a correr? Sonreí. Hippo. Porque ese era el llamado de apareamiento de una pesadilla monstruosa hembra, y parece que tienes pretendientes en camino. Señalé hacia el cielo, donde 3 pesadillas monstruosas machos volaban hacia nosotros. Empieza a correr, mocoso, porque si te atrapan, te vas a meter en problemas. Él solo gritó y salió corriendo mientras yo me reía. Una vez que se fue, los gemelos avanzaron como dijo Brutacio. Brutacio. Vale, eso fue gracioso, pero en serio, Hippo, ¿no puedes enseñarnos a entrenar dragones? Luego se frotó las manos y sonrió ampliamente. Imagínate toda la destrucción que podríamos causar con nuestros propios dragones. Brutilda corrió hacia mí y me acarició el brazo, para mi disgusto. Brutilda. Y cuando no estés dando clase, podrías pasar el tiempo a solas conmigo, sin camisa, relajándote. Me repugnó lo que me proponía y la agarré del brazo antes de arrojarla hacia los demás, como dijo Astrid. Astrid. Vamos, Hippo, podríamos usar a los dragones para ayudar al pueblo de muchas maneras. Hippo. Podría haber ayudado al pueblo de muchas maneras, pero los gemelos lo arruinaron, y además, ustedes dejaron claro que no querían tener nada que ver conmigo, así que déjenme en paz. Astrid. Hippo, todos necesitamos miembros de nuestra propia especie, igual que tus dragones necesitan otros dragones de su especie. Hippo.
En mis aventuras tengo mucha interacción humana y, en cuanto a necesitar a otras personas, me las he arreglado muy bien solo, sin gente como vosotros alrededor para desanimarme y destruir mi confianza. Astrid. Lo entendemos, Hippo, nos portamos mal, pero ¿cómo vamos a compensártelo si no nos dejas? Hippo. Empiecen por dejarme en paz y permitirme disfrutar de la vida sin que ustedes estén ahí molestándome para que les enseñe cuando tengo cosas mejores que hacer. Astrid. ¿Cómo que? Hippo. Bueno, veamos, está lidiar con los marginados, planear mi próximo viaje a nuevas tierras, planear mi próxima expedición de entrenamiento de dragones, cuidar mis cultivos y animales, estudiar a mis dragones. ¿Necesito seguir? Astrid. Vale, entiendo que estés ocupado. Patapés entonces dio un paso al frente. Patapés. Podríamos al menos tener acceso a la biblioteca de sus islas, ya que, según Bocón y Estoico, es enorme. Hippo. Patapés, para permitirte el acceso a mi biblioteca, tendría que dejarte entrar en mi isla, y si lo hiciera, tendría que dejar entrar a todo el mundo en mi isla y entonces nunca tendría paz. Patapés. Entonces eso es un no. Hippo. Ahora mismo, por favor, apártense para que pueda terminar de preparar a los dragones para el espectáculo. Me giré dando por terminada la conversación y sonreí al oírlos salir de la cala. Una vez que se fueron, Astrid dijo algo que me inquietó sobre la necesidad de que los dragones pertenecieran a su propia especie. Todos mis dragones tenían su propia especie, y sabía que los que conseguí de diferentes islas podían regresar a sus antiguos hogares, pero Chimuelo no tuvo tanta suerte. En todos nuestros viajes juntos, nunca habíamos encontrado otro Furia Nocturna, y admito que me daba pena por él, ya que, en cuanto a especies, no tenía con quien compartirlo. Solo esperaba poder encontrar algún día más Furia Nocturna, no solo para que él pudiera encontrar pareja, sino también para tener más dragones que entrenar. Anochecer estaba en mi biblioteca revisando las notas de Borg que mi padre me dio como pago por adelantado después de que le mostré a él y al consejo encargado de la celebración un adelanto del espectáculo de dragones. Tuve un pequeño problema para quitárselas de la mano y el garfío de Bocón, lo cual era comprensible ya que Borg era su tatarabuelo, así que supongo que siente que está renunciando a una parte de la historia de su familia. Simplemente le dije que se las devolvería cuando quisiera y que estarían en un lugar seguro, incluso más seguro que la bóveda. Me preguntó dónde estaba ese lugar y simplemente le dije que no podía decírselo en caso de que se corriera la voz sobre su ubicación. Miré las notas sobre la mesa antes de volverme hacia Chuck y Kisa, que estaban allí para hacerme compañía, y dije: Hippo, esto es asombroso. Tomé una pequeña libreta y la abrí. Todo lo que observó sobre los dragones está en estas notas. Sus rituales de apareamiento, comidas favoritas, tácticas de incursión e incluso algunos nuevos movimientos de ataque para mis dragones. Pasé la página y la sonrisa desapareció de mi rostro. También hay algunas fotos interesantes de sus vecinos. Cerré el libro y me estremecí. No puede ser. Dejé caer el libro sobre la mesa y lo vi abierto por la parte de atrás antes de notar que el papel pegado tenía algo debajo. Saqué lo que había debajo y lo desdoblé antes de que mis ojos se abrieran de par en par. Todo esto trata sobre los Furia Nocturna y nada de esto está en el libro de dragones. Luego abrí una página con imágenes de huevos y notas y leí. Mis estudios me han llevado a concluir que existe una isla entera, repleta de misteriosos Furia Nocturna. Llamo a esta tierra la Isla de la Noche. Dejé las notas antes de volverme hacia Chuck y Kisa. Necesitamos encontrar esa isla porque si lo hacemos, encontraremos a la familia de Chimuelo. Me levanté de la mesa. Mañana nos dirigiremos a la última residencia conocida de Borgs. Me volví hacia mis monos nocturnos. Puede que allí encontremos una pista sobre la ubicación de la Isla de la Noche. Con eso en mente, me fui a la cama para poder tomar un vuelo temprano. Tarde del día siguiente Chimuelo y yo, con mi armadura voladora habitual, nos dirigíamos a la cueva de Borg, que se decía que estaba excavada en las montañas justo encima del escudo de Odín, que ya estaba a la vista. Sonreí e hice que Chimuelo acelerara hacia las montañas, ya que quería llegar lo antes posible para buscar pistas. Cuando llegamos, divisé la cueva e hice que Chimuelo nos guiara.
Al aterrizar, saqué mi espada de hierro de Groncle por si acaso y entré en la cueva con Chimuelo siguiéndome. Cuando llegamos al final de la cueva, miré alrededor de las paredes, pero no vi nada, así que me giré hacia Chimuelo y le pregunté. Hippo, ¿crees que podrías darme algo de luz, amigo? Disparó una ráfaga de plasma a una pequeña hoguera, iluminando la cueva. Gracias, amigo. Fue entonces cuando vi un mapa en el techo. ¿Qué es eso? Me di cuenta. Es un mapa de la isla de la noche. La hemos encontrado, amigo. Saqué inmediatamente mi cuaderno y dibujé todo lo que aparecía en el mapa. Una vez que terminé, Chimuelo y yo salimos volando de la cueva. Para mañana a esta hora, amigo. Estarás rodeado de furia nocturna. Él solo emitió un gorjeo mientras volábamos de regreso a casa. Mañana Chimuelo y yo íbamos solos a la isla de la noche, ya que, según las notas de Borx, una manada de furia nocturna no era muy amigable con otras especies. Solo esperaba que no fueran demasiado hostiles con uno de los suyos ni conmigo una vez que les demostrara que no era una amenaza para ellos ni para sus familias. Cuando la isla apareció a la vista, le di a Chimuelo una palmadita en la cabeza mientras decía: Hippo, por fin ves que no estás solo. Canturreó mientras volábamos sobre la isla. Confía en mí, amigo, si este mapa es correcto, te gustará lo que encontremos aquí. Me reí para mis adentros. Incluso podrías encontrar una novia con quien sentar cabeza. Canturreó ante esto mientras yo ponía los ojos en blanco al aterrizar y lancé mi llamada de furia nocturna antes de escuchar una respuesta. Borg tenía razón, amigo. Soltó su propio rugido y recibió uno de vuelta mientras me bajaba de él. Ve por ellos, amigo. Caminó hacia un acantilado y saltó antes de volver a mirarme. No te preocupes, amigo, estoy justo detrás de ti. Luego siguió caminando, pero mientras caminaba noté que no venían furia nocturna. Chimuelo, vuelve. Cuando se dio la vuelta para empezar a caminar, fue atrapado con una boleadora. Chimuelo, no. Corrí hacia él antes de que un tipo viniera por detrás y me agarrara del brazo, pero yo le agarré el brazo y se lo retorcí antes de darle un codazo en el estómago con mi otro brazo y tirarlo por el borde. Fue entonces cuando otro hombre vino hacia mí por detrás, pero simplemente me di la vuelta y le di un fuerte puñetazo en la cara que lo dejó inconsciente. Me volví hacia Chimuelo, que había sido atado con una cuerda, pero antes de que pudiera hacer nada, dos hombres me atraparon por sorpresa y me sujetaron por ambos brazos. Fue entonces cuando vi al hombre que estaba frente a mí hacerse a un lado para revelar a Alvin acercándose. Luego vi a otros marginados haciendo rodar un falso furia nocturna hacia adelante antes de que Alvin dijera. Alvin, increíblemente realista, ¿no crees, Hippo? Simplemente lo miré fijamente y dije. Hippo, en efecto, y aplaudiría tu ingenio si no me estuvieran sujetando, rió entre dientes. Ahora bien, si no te importa que pregunte, ¿qué quieres? Alvin, quiero tener mi propio entrenador de dragones y, por lo que veo, lo he conseguido. Hippo, no estoy entrenando dragones para ti, Alvin. Alvin, creo que lo harás y, una vez que lo hayas hecho, los usaré para destruir Berk. Se giró hacia los hombres que estaban detrás de mí. Llévenselo. Me levantaron bruscamente. No respondí mientras me arrastraban al barco. Cuando llegamos, ataron a Chimuelo con correas antes de que Salvaje me pateara hacia él con las manos atadas a la espalda. Cuando Salvaje subió a bordo, se hizo a un lado para revelar a Mildeu y Fungus. Fue en ese momento cuando me di cuenta de quién era el cerebro detrás de todo este plan. Lo miré fijamente y dije. Hippo, supongo que fuiste tú quien ideó todo esto, Mildeu. Soltó una risita antes de decir. Mildeu, tienes razón, y por eso la gente dice que eras el chico más inteligente de Berk, pero claro, has caído en las redes de un viejo tonto y sus ovejas. Hippo, ¿cómo pudiste hacer esto? Mildeu, creíste en nuestras notas de Borg, seguiste el mapa que te dibujamos, caíste de lleno en nuestra trampa. Todo por el amor a un dragón. Quizás la próxima vez lo pienses dos veces antes de serle leal. Se me ocurrió una idea para una pequeña venganza. Hippo, perdón, ¿cuál fue esa última parte? Mildeu, dije que tal vez la próxima vez lo pienses dos veces antes de depositar tu lealtad. Hippo, perdón.
¿Podrías acercarte un poco más? Se acercó mirándome fijamente. Mildeu. Dije que tal vez, lo interrumpí con una rodilla en el estómago que lo hizo girar, y fue entonces cuando literalmente le di una patada en el trasero, enviándolo por el borde del barco y al agua. Hippo. Tal vez la próxima vez lo pienses 2 veces antes de hacerme enojar y luego acercarte demasiado. Todos los marginados se rieron al verme mientras me giraba hacia un marginado cercano. No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer eso. Él siguió riendo mientras Alvin pasaba riendo y dijo: Alvin, qué gracioso, Hippo. Se giró hacia 2 marginados cercanos. Saquen al viejo del agua y luego hicen las velas, nos vamos a casa. Se giró hacia mí. A la isla de los marginados. Mientras navegábamos, intenté invocar mi espada estelar y descubrí que podía, pero la devolví, ya que no quería arriesgar mi vida ni la de Chimuelo en el barco y quería entender mejor qué dragones tenía Alvin a su disposición. Cuando llegamos a la isla de los marginados, ya era de noche y Alvin hizo que me quitaran a Chimuelo, ya que le había dicho que todo estaría bien. Me hicieron esperar en los muelles mientras descargaban el barco y reemplazaban las cuerdas que usaban para atarme las manos con grilletes de metal. Cuando terminaron de descargar el barco, me obligaron a dirigirme hacia una montaña con una puerta de metal en un costado. Me empujaron a través de la puerta, donde vi un gran túnel con agujeros en las paredes que se habían convertido en jaulas al colocar puertas de jaula de metal oxidado frente a las entradas. La mayoría de estas jaulas contenían un dragón como el mortal Nader que golpeaba su cabeza contra los barrotes. Lo ignoré y seguí caminando con Alvin y Salvaje detrás de mí mientras preguntaba: Hippo, ¿dónde está mi dragón, Alvin? Salvaje: lo verás pronto, así que no te preocupes. Lo miré. Hippo: ¿sabes, Alvin? Tengo que admitir que atraernos a mí y a Chimuelo a esa isla y construir esa furia nocturna falsa es bastante inteligente. Se rió entre dientes. Alvin: bastante listo, dice el chico esposado. Hippo: convirtiendo a Mildeu en un marginado para usarlo en nuestra contra. Puse los ojos en blanco. Vamos, Alvin, eso es bajo incluso para ti. Salvaje se rió de esto, solo para recibir un puñetazo de Alvin, lo que resultó en que dijera: Alvin, nadie piensa que seas gracioso, chico, sigue adelante. Fue entonces cuando oí un rugido proveniente de la jaula que teníamos al lado. Miré dentro y vi a 2 marginados lidiando con una muerte susurrante que había sido atada a las paredes para mantenerla atrapada. Hippo: muerte susurrante. Genial. Luego se metió bajo tierra antes de emerger de golpe, haciendo retroceder a los guardias, y rugió hacia mí mientras me giraba hacia Alvin. Sabes que mientras lo tengas enjaulado, seguirá haciendo eso. Salvaje me empujó entonces hacia el siguiente, donde un Skauldren bebía agua de un abrevadero. Me miró mientras yo decía: Hippo, ¿un Skauldren? Menuda captura. La parte inferior de su mandíbula comenzó a inflarse y, sabiendo lo que esto significaba, di un paso a un lado mientras un chorro de agua venía hacia mí, así que me falló y golpeó al guardia que estaba detrás de mí. Si yo fuera tú, reduciría el agua para que dejara de disparar agua hirviendo. Luego seguí caminando hacia adelante mientras 2 guardias corrían hacia una jaula que vi que albergaba a un cambiaformas mientras un guardia se volvía hacia el otro y decía: soldado marginado, se ha escapado otra vez. Dije mirando dentro. Hippo: es un ala cambiante y tienen la habilidad de camuflarse con su entorno. Me miraron confundidos. No se ha escapado, solo se está camuflando con la pared detrás de ti. El cambiaformas se reveló y me escupió ácido mientras retrocedía un paso al impactar el ácido contra los barrotes antes de volverme hacia Alvin. Ustedes tienen una variedad impresionante, pero no dominan a estos dragones. Alvin puso una mano en mi hombro. Alvin, por eso estás aquí. Me dio la vuelta y empezó a empujarme. Bienvenido a tu nuevo trabajo, Hippo. Hippo, ¿y por qué crees que aceptaría este trabajo? Me condujo a otra jaula. Alvin, la respuesta está en esta jaula. Miré dentro y vi a Chimuelo sujeto y suspendido por cuerdas mientras corría hacia los barrotes. Hippo, aguanta, amigo, te sacaré de ahí lo antes posible. Alvin, él no se va a ir a ninguna parte, y tú tampoco. Hizo un gesto a su alrededor.
Me ayudarás a entrenar a estos dragones. Hippo. Déjame adivinar. O te ayudo o matas a tus dragones y a los míos. Alvin. Bueno, no me servirían de nada si no lo haces. Luego hizo que Salvaje me llevara. Salvaje me acompañó a una sección diferente de su mazmorra llena de celdas vacías. Cuando llegamos a una, me preguntó si podía traerme algo como comida, una manta acogedora o leche de yak caliente antes de empujarme a la celda mientras se reía antes de que yo dijera. Hippo. No me importaría estar a solas 2 minutos con ese viejo cabrón de Mildeu. Después de eso, simplemente se fue riendo. Esperé unos minutos para asegurarme de estar solo, ya que no podía arriesgarme a que alguien activara la alarma. Fue entonces cuando Alvin y Salvaje regresaron con Mildeu quejándose de que tenían un trato y Alvin diciéndole que no le gustaba. Cuando llegaron a la celda de enfrente, Salvaje me miró y dijo, Salvaje, creo que ustedes dos se conocen, pero no se hagan demasiado amigos. Empujó a Mildeu dentro de la celda. A Mildeu le queda poco tiempo. Me señaló. Al igual que a ti y al Furia Nocturna. Alvin tomó a Fungus, afirmando que sería la última comida de Mildeu, mientras Mildeu lloraba y yo simplemente puse los ojos en blanco, sabiendo que se lo merecía, así que le grité. Hippo. Eso es lo que pasa por confiar en alguien cuyo título termina en traicionero. Pasaron 10 minutos antes de que supiera que era seguro, como me preguntó Mildeu. Mildeu. ¿Y cómo es que ahora estás tan tranquilo? Pensé que estarías furioso y golpeando los barrotes con rabia. Hippo. Por favor, Mildeu, siempre tengo un plan B por si las cosas se complican. Mildeu. Ah, ¿en serio? ¿Y cuál es tu plan para salir de esta? Sonreí antes de invocar mi espada estelar en su forma de empuñadura y la levanté. Hippo. Este es mi plan para salir de aquí. Mildeu. ¿Y cómo te va a sacar esa cosita de ahí? Hippo. Pues mira. Solté la hoja antes de usarla para cortar los barrotes como si no fuera nada. Al caer, los agarré antes de que tocaran el suelo y alertaran a los guardias. Luego me acerqué a la celda de Mildeu sonriéndole antes de decir, Hippo. Te despellejaría vivo por traicionar a ver quién engañarme, Mildeu, pero en vez de eso creo que simplemente te dejaré aquí para que te pudras. Me di la vuelta para irme antes de que terminara de hablar. Mildeu. Espera. Puedo ayudarte. Me giré para mirarlo. Hippo. ¿Y cómo podrías ayudarme exactamente? Mildeu. Conozco bien esta isla. Dudé. Por favor, Hippo, déjame compensártelo. Gruñí. Hippo. Bien. Me acerqué y corté los barrotes como hice con mi celda, pero antes de que Mildeu pudiera salir, lo agarré por el cuello y lo levanté. Si haces que me arrepienta, viejo, vas a desear haberte quedado en la celda. Lo dejé caer al suelo antes de alejarme con él detrás de mí. No tardamos mucho en llegar a la salida después de un encuentro con 4 guardias a los que derroté con una buena patada contra la pared o un puñetazo en la cara. Cuando llegamos al exterior, giré mi espada a su forma de empuñadura y la enganché a mi cintura mientras miraba la isla y vi un gran grupo de dragones salvajes en un gran campo. Me volví hacia Mildeu y le pregunté. Hippo. Bien, Mildeu, ¿cuál es la forma más rápida de llegar hasta Chimuelo? Señaló hacia adelante. Mildeu. A través de ese campo de lava. Hippo. Perfecto, comencé a caminar hacia adelante antes de que Mildeu sostuviera su bastón frente a mí. Mildeu. Espera. Retiró su bastón. ¿Te das cuenta de que esos son dragones salvajes ahí abajo? Hippo. Por eso es perfecto. Caminamos hasta el borde del campo antes de que me volviera hacia Mildeu. Espera aquí mientras veo cuán hostiles son estos dragones con un hombre desarmado. Mildeu. Date prisa. Tembló un poco y miró a su alrededor. No me siento cómodo entre todos estos dragones. Hippo. Compórtate como un hombre, viejo. Luego me abrí paso entre los dragones sin mirarlos ni mostrarles de ninguna manera que era una amenaza para ninguno de ellos. Admito que estaba un poco nervioso por caminar entre tantos dragones hostiles, pero luego recordé todos los peligros que he enfrentado en mi vida. Comparado con enfrentarme a la muerte roja o a una hidra, este paseo entre los dragones salvajes era un paseo por una pradera pacífica llena de flores y mariposas.
Mientras caminaba, varios dragones me miraban fijamente y soltaban alguna que otra bocanada de humo, pero aparte de eso no hicieron nada, así que seguí caminando. No fue hasta que llegué al final del campo que me encontré con problemas en forma de un nader naranja y verde pálido que me cortó el paso. Me miró fijamente, pero mantuve la calma antes de rodearlo lentamente y dije: Hippo, tranquilo, grandulón, no te voy a hacer daño. Le di una palmadita suave en la pierna. Eso es, amigo. Después, me acerqué y extendí la mano antes de darme la vuelta y, al poco rato, sentí su hocico contra mi mano antes de volverme hacia él y sonreír. Muy bien, amigo, necesito tu ayuda para atrapar a un viejo loco y a mi dragón. Él solo chilló y se arrodilló para que pudiera subirme. Después de eso volamos a recoger a Mildeu y después de amenazarlo con meterle su bastón tan adentro del trasero que podría usarlo como espantapájaros, subió. Sin embargo, cuando despegamos, se agarró a mi cintura con todas sus fuerzas, aunque había mucho dragón al que agarrarse. Hice que el dragón nos llevara volando a una caverna que conduce a las jaulas de dragones, donde tenían a Desdentado. Volamos junto a las jaulas antes de llegar a la jaula donde tenían a Chimuelo, solo para encontrarla vacía. Miré la jaula mientras Mildeu me decía que los marginados debían haberlo movido. Fue en ese momento que las jaulas que contenían a los Skauldren y al cambiaformas se abrieron. Entonces oí decirle a Alvin: Alvin, veamos qué puedes hacer con unos dragones salvajes de verdad, Hippo. Levanté la vista y lo vi de pie al borde de un precipicio antes de que accionara una palanca que abría la jaula de los muertes susurrante. Nos subimos al nader justo antes de que los dragones de Alvin intentaran mordernos, pero el nader retrocedió cuando se acercaron. Fue entonces cuando el muerte susurrante se hundió en el suelo, lo que significaba que podíamos estar en peligro, algo que Mildeu no comprendió, como él mismo dijo. Mildeu. Bueno, al menos ese ya no está. No, no es Mildeu. Miré al suelo. Los alas cambiantes se camuflan con su entorno, los camberos disparan agua hirviendo y las muertes susurrantes como se cazan desde el subsuelo. Entonces hice que el nader comenzara a correr desde el terreno elevado. Mientras corríamos, el ala cambiante y el cambero corrían a ambos lados de nosotros. Me di cuenta de que podíamos usar esto a nuestro favor, así que hice que el nader se detuviera y justo cuando el muerte susurrante atacar desde abajo, lo hice alzar el vuelo mientras el caldero y el ala cambiante se abalanzaban sobre nosotros. Cuando se abalanzaron, el muerte susurrante salió y, mientras volábamos hacia arriba, el cambero y el ala cambiante volaron hacia el muerte susurrante, dejándolos hechos un lío enredado. Mientras intentaban desenredarse, salimos volando de la caverna por la que habíamos entrado. Cuando aterrizamos en unas rocas, Mildeu dejó escapar un suspiro de alivio antes de decir: Mildeu, conoces bien a tus dragones, eso te lo concedo. Le hice un gesto con la cabeza antes de bajar del nader y soltar mi llamada de furia nocturna. Esperé unos segundos antes de oír un rugido en respuesta y me apresuré a subir al nader para que pudiéramos seguir el sonido del rugido. No tardamos en encontrar a Chimuelo, quien rápidamente me empujó hacia abajo y me frotó el hocico con afecto mientras le decía que yo también lo extrañaba. Le acaricié la cabeza y revisé la cola en busca de algún daño para que pudiéramos salir de la isla antes de decirle a Mildeu que tendría que volar solo, a lo que dudó, pero cedió cuando le dije que podía quedarse aquí. Se estremeció al pensarlo, pero antes de que pudiera montar a Chimuelo, oí decirle a Alvin: Alvin, oye, no pensabas irte antes de que termináramos lo nuestro, ¿verdad? Miré hacia un acantilado y vi a Alvin mirándonos con un hacha de los marginados. Justo lo que esperaba del pequeño enano de estoico. En el instante en que me llamó enano, me hirvió la sangre mientras montaba a Desdentado para enfrentarme a él. Hazlo, muchacho. Estoy aquí mismo. Al acercarnos, blandió su hacha. Ahora. Fue entonces cuando tres marginados que no vi en los acantilados inferiores nos lanzaron boleadoras, inmovilizando a Chimuelo y atándome a él. Caímos rodando al suelo y rodamos un poco antes de detenernos, con Chimuelo boca abajo y yo atado a su espalda. Sin embargo, cuando nos detuvimos, 11 marginados vinieron a cargar contra nosotros con sus armas en alto. Sonreí antes de tomar mi espada estelar y soltar la hoja antes de cortar las cuerdas como si nada.
Cuando quedamos libres, Chimuelo saltó a un lado enviando una ráfaga de plasma hacia 5 marginados que cargaban, haciendo retroceder a 3 de ellos antes de darse la vuelta disparando hacia atrás a otros 3 marginados, dejando solo a 5 marginados que estaban bastante cerca, solo para que 3 de un lado fueran detenidos por una ráfaga del nader que entrené antes mientras Mildeu gritaba de miedo. Me giré para encarar a los 2 marginados restantes que habían abierto paso a Alvin. Le di una palmadita en la cabeza a Chimuelo y dije: Hippo, yo me encargo de estos, amigo. Entonces lo desmonté y comencé a caminar hacia ellos con mi espada estelar en mano y el escudo plegable en mi brazo. Uno de los marginados que sostenía un garrote cargó contra mí con su arma en alto antes de descargarla sobre mí. Simplemente levanté mi espada y cuando su garrote cayó sobre ella, la cabeza fue partida en 2. Miró su garrote por un momento antes de mirarme a mí cuando mi puño llegó a su cara. Cayó fácilmente mientras el otro marginado que blandía un hacha cargaba contra mí, pero cuando balanceó su hacha, me agaché y barrí mis piernas debajo de él enviándolo rodar por el borde del acantilado. Esto nos dejó a Alvin y a mí solos mientras él se reía entre dientes y decía: Alvin, nada mal, Hippo. Le apunté con mi espada. Hippo, veamos si luchas tan bien como traicionas. Él solo sonrió y se abalanzó sobre mí con su hacha en alto, lista para golpearme. Me agaché para esquivar su golpe antes de que me diera otro, pero me agaché y me deslicé por debajo de él, entre sus piernas. Tropezó un poco antes de darse la vuelta, dándome la oportunidad perfecta para golpearlo justo debajo del cinturón. Como era de esperar, soltó el hacha y se agarró la zona donde lo golpeé mientras caía de rodillas de dolor. Me miró con furia mientras decía con voz tensa: Alvin, eso fue una jugada sucia, Hippo. Simplemente le sonreí. Hippo, recuerda este dolor la próxima vez que decidas llamarme enano. Tomé su hacha y la sostuve frente a su cara. Un pequeño recuerdo de nuestro tiempo juntos. Él solo me miró con furia, y una cosa más. Le di un fuerte puñetazo en la cara y escuché un crujido repugnante cuando cayó. Cuando vi que estaba inconsciente, volví con Chimuelo antes de montarlo y salimos corriendo para encontrarnos con Mildeu y el nader que disparaban una ráfaga de magnesio y espinas a cualquier marginado que se acercara. Cuando nos reunimos con ellos, salimos corriendo hacia casa. Desafortunadamente, un gran grupo de marginados corría valle arriba hacia nosotros y cuando tomamos un giro brusco, Mildeu cayó hacia atrás sobre la cola del nader y quedó colgando del borde. Lo miré mientras se soltaba y caía entre unos árboles, amortiguando su caída, solo para ser capturado por algunos marginados. Me preparé para volver por él, pero gritó: Mildeu, vete, Hippo. Tienes que dejarme. Antes de que pudiera protestar, algunos marginados nos dispararon flechas, que apenas pudimos esquivar, mientras yo les gritaba: Hippo, volveré por ti, Mildeu. Luego partimos de regreso a la isla con un nuevo nader. Una hora después decir que estaba furioso sería quedarse corto en la historia de todas las civilizaciones jamás creadas. Al regresar, corrí hacia mis halcones dorados para ver qué le estaban haciendo los marginados a Mildeu, solo para descubrir que su captura era parte de su plan. Nunca lo iban a matar y Alvin jamás lo traicionó. Todo era parte de su plan para obtener mis conocimientos sobre entrenamiento de dragones, pero afortunadamente no le enseñé a Mildeu cómo entrenarlos. Sin embargo, sí le mostré lo que podían hacer los dragones que Alvin tenía en sus mazmorras, y sabía que encontrarían la manera de usarlo contra Berk. Por ahora, necesitaba informar a mi padre sobre lo sucedido y sobre la traición de Mildeu. 2 horas después ahora dirigía a mis dragones en formación, ofreciendo un espectáculo al pueblo, mientras todos los aldeanos nos vitoreaban. Sin embargo, mi mente estaba concentrada en lo que sucedió cuando mi padre y Bocón se enteraron de la traición. Diría que mi padre estaba furioso, pero no creo que esa sea la palabra adecuada, ya que jamás lo había visto tan rojo ni lo había oído maldecir tanto en mi vida. Dijo que nos vengaríamos del viejo por lo que había hecho y que pagaría por ello. Solo le pedí 5 minutos a solas con él para poder devolverle el favor por haberme dado esperanzas de encontrar otros Furia Nocturna. Por ahora, tengo un espectáculo que dar y una guerra que librar. Continuará. Capítulo 43.
La noche y la furia. Punto de vista de Hippo. Han pasado 2 semanas desde mi pequeño viaje a la isla de los marginados, y desde entonces he estado muy ocupado. Mi padre me interrogó sobre todo lo que había sucedido en la isla de los marginados, para entender mejor lo que Alvin sabe. Después de contarle todo, me insistió en que empezara a entrenar a algunos aldeanos para montar dragones, pero le dije que solo sería un último recurso. Siguió insistiendo hasta que regresé a mi barco en los muelles, donde me siguió mientras la gente reforzaba las defensas de Berk. Al llegar a los muelles, me dijo que era el momento de un último recurso, pero le expliqué que no había marginados montando dragones, así que no iba a entrenar dragones para Berk, pero que seguiría ayudando a patrullar la isla y a combatir cualquier flota enemiga. Esto lo dejó callado un rato, pero sabía que seguiría intentándolo hasta que se diera. Sin embargo, no tenía prisa por enseñar a entrenar dragones a quienes me habían usado como saco de boxeo durante tanto tiempo. Sabía que Alvin aún no estaba entrenando dragones porque no habíamos visto a ningún jinete marginado, pero a juzgar por el último ataque, estaba usando lo que yo decía en nuestra contra. Soltó una bandada de cambiaformas que podrían haber causado mucho daño a la aldea y provocaron un gran alboroto. Por suerte, Ángel pudo interceptarlos y calmar a la bandada, pero no fue fácil tranquilizarlos lo suficiente como para que nos siguieran a Chimuelo y a mí de vuelta a su isla. Desde entonces, las cosas han estado sorprendentemente tranquilas, lo cual era preocupante, pero usé mis halcones para vigilar a los marginados. Mildeus sigue diciéndole a Alvin que la destrucción de Berks está en camino, pero que tiene que ser paciente. Últimamente, mi padre estaba preocupado porque Alvin estaba coleccionando dragones de la isla Dragón, y admito que me preocupaba que tuviera razón, por eso iba allí 2 veces por semana para ver si había algún marginado. Mi padre también había dejado claro a todos en el pueblo que la isla estaba prohibida para todos, ya que si los marginados estaban recolectando dragones allí, podrían capturar a cualquier berkiano que decidiera visitarla. Estaba de acuerdo con esto, ya que significaba que nadie encontraría mi mina, que prefiero mantener oculta, y además facilitaba mi otro proyecto en la isla Dragón sin interrupciones. Para mi nuevo proyecto, he estado entrenando a algunos de los terrores locales para que vigilen a cualquiera que se acerque a la isla y luego a la mía. El sistema funciona de la siguiente manera. Cada terror patrulla una parte diferente de la isla y, dependiendo de qué terror venga, esa sección tiene un intruso. Entrenar a algunos terrores para hacer esto no sería nada fácil, pero estaba progresando un poco. Además, me vino de maravilla poder aprovechar estos viajes para continuar con mi actividad minera, lo que hizo que la sección de joyas de mi bóveda se ampliara. En serio, tenía joyas de sobra, suficientes para llenar el gran salón hasta el techo, y aún me sobrarían muchas. Ahora mismo está anocheciendo y yo iba camino a la isla Dragón con Chimuelo, Violeta, Scorch, Carbón, Gas y Flash. El motivo de nuestro viaje era que los adolescentes decidieron ignorar las órdenes de mi padre de mantenerse alejados de la isla Dragón e ir a entrenar allí para futuras batallas contra cualquier ataque de los marginados que involucre dragones. Por suerte, Patapés dejó una nota a sus padres informándoles de lo que estaba pasando y dónde estaban él y los demás. Cuando sus padres se lo contaron a los otros padres y a mi padre, digamos que cuando regresen, no me gustaría estar en su lugar, ya que después de que mi padre los regañe por desobedecer sus órdenes, tendrán que lidiar con sus padres enfadados. Sin embargo, la razón por la que voy a recogerlos es porque lo último que necesito es que encuentren mi mina, lo que sé que solo me traerá problemas en el futuro. Miré a mis dragones y supe que había tomado la decisión correcta al elegirlos, ya que sus especies eran nativas de la isla de los dragones, por lo que su presencia allí no causaría demasiados problemas. Fue en ese momento cuando la isla apareció a la vista, así que me giré hacia mis dragones y dije: Hippo. Muy bien, pandilla, vamos a atrapar a los alborotadores. Todos gruñeron antes de que entráramos volando. Luego volamos hacia la isla donde vi un barco atracado y supe que pertenecía a los adolescentes porque tenía el escudo de Berkian y, afortunadamente, mi mina estaba al otro lado de la isla. Me giré hacia mis dragones sonriendo mientras decía: Hippo, manos a la obra. Despegamos a baja altura esta vez, volando justo por encima de los árboles mientras buscábamos a los adolescentes desaparecidos.
No tardamos en encontrar a Patán, que estaba al borde de un acantilado con una antorcha y una espada. Les indiqué a mis dragones que se mantuvieran a baja altura mientras Chimuelo y yo nos acercábamos para poder oír lo que decía. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, tuve que contener la risa al verlo monologar como un super vikingo cuando solo estaba haciendo el ridículo. Desmonté de Chimuelo y caminé lentamente detrás de él mientras decía: Hippo. Demasiado impredecible, dije inclinándome hacia adelante desde detrás de él. Patán. Y un completo idiota. Me miró y lanzó un chillido antes de retroceder por el acantilado hacia el pequeño lago de abajo mientras yo miraba hacia abajo con Chimuelo. Hippo. Como dije, muy predecible. Monté a Chimuelo y me deslicé hasta la orilla del lago donde Patán acababa de salir del agua mirándome. Que hayas disfrutado del baño. Me miró. Patán. ¿Qué estás haciendo aquí? Hippo. Reunir a ustedes y a los demás que decidieron ignorar las órdenes de los jefes y vinieron a la isla cuando se les dijo que no lo hicieran. Patán. Oh, vamos. Puse los ojos en blanco antes de hacer una señal a mis dragones para que bajaran volando y lo rodearan. Hippo. Vamos, Patán, vamos a reunir a los demás. Él solo refunfuñó, pero un gruñido de cada uno de mis dragones lo hizo callar. Después de eso, no tardamos en encontrar a Patapés, quien se topó de frente con Violeta, la miró y gritó tan fuerte que me hizo estremecer a mí y a todos mis dragones antes de correr de vuelta y chocar con Patán. Ambos cayeron rodando en un arbusto, que reconocí como un arbusto espinoso y tuve que contener la risa. Cuando finalmente salieron, Patán miró a Patapés con furia y preguntó: Hippo, ¿qué te pasa, Patapés? Patapés. Hay un gran nader ahí atrás. Dije riendo entre dientes, avancé y le hice un gesto a Violet para que se acercara. Hippo. Violeta no te va a hacer daño, Patapés, pero estoy bastante seguro de que tus padres sí lo harán cuando volvamos a Berk. Se giró hacia mí. Patapés. Hippo. Empezó a temblar mientras me miraba, dándose cuenta de que estaba allí. ¿Cuándo llegaste? Hippo. Llegué a la isla hace unos minutos y he estado aquí desde que te topaste con la cara de Violeta. Patapés. Bueno, ¿qué te trae por aquí a la isla del dragón? Hippo. Tus padres están preocupados por ti y mi padre quiere castigarte a ti y a los demás por desobedecer sus órdenes. Patapés. No estaba contento, ¿verdad? Hippo. Digamos que cuando volvamos no me gustaría estar en tu lugar. Tragó saliva y no pude evitar sonreír. Bueno, vamos, reunamos a los demás. Después de eso no tuvimos problemas para recoger a los gemelos, que ni siquiera se dieron cuenta de que estábamos allí porque estaban demasiado ocupados peleando entre ellos. Gas y Flash tuvieron que levantarlos por la parte de atrás de sus camisas para llamar su atención. Cuando los soltamos, hicimos el gesto de decirles que cuando volviéramos a ver que estarían en un gran problema. Por supuesto, no les importó y Brutilda comenzó a coquetear conmigo, para mi gran molestia, diciendo lo agradecida que estaría si hablaba con mi padre y conseguía que fuera indulgente con ella. Simplemente hice que Scorch la levantara por la parte de atrás de su camisa y la dejara lejos de mí para que pudiéramos ir a buscar a Astrid y volver a Berk. Cuando finalmente la encontramos, estaba mirando hacia abajo desde un acantilado lo que parecía ser una fogata. Me acerqué por detrás de ella y dije: Hippo. Hola Astrid, ¿cómo estás? Dio un pequeño salto antes de darse la vuelta para mirarme con su hacha lista, pero cuando vio que era yo, bajó su arma. Astrid. ¿Qué haces aquí, Hippo? Hippo. Podría preguntarte lo mismo, pero para responderte, mi padre me envió aquí a recogerte a ti y a tu grupo. Di un paso al frente. ¿Y ahora qué haces aquí? Astrid. Bueno, ya que te niegas a enseñarnos cómo lidiar con los dragones, he decidido que deberíamos venir aquí y aprender a enfrentarnos a ellos nosotros mismos. Hippo. Ignorar la advertencia de mi padre sobre la posible presencia de marginados que podrían tomar rehenes aquí, junto con sus órdenes de mantenerme alejado de la isla. Astrid. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? No nos dices nada sobre cómo lidiar con los dragones por algún estúpido rencor. Hippo. ¿De verdad crees que no os enseñaré a entrenar dragones por algún rencor ridículo? Ella asintió. Estás siendo ridículo si crees eso. Astrid. Entonces ¿por qué no nos enseñas? Hippo.
Porque prefiero no facilitarles la vida a nuestros enemigos que quieren entrenar dragones dándoles más objetivos que capturar. Hizo una pausa y me miró fijamente durante unos segundos. Astrid, ¿cómo sabes que no puedes entrenarnos para que seamos tan buenos como tú? Hippo, mis habilidades se basan en meses y meses de entrenamiento y práctica, algo que no tengo tiempo de repasar con ustedes. Astrid, ¿por qué no? Hippo, porque tengo demasiadas cosas que hacer como para entrenarlos a todos ustedes. Me aparté de ella para mirar a mis dragones. Mis dragones los llevarán de vuelta a su barco y se asegurarán de que se queden allí mientras investigo esa fogata. Ella no dijo nada mientras caminaba hacia los demás y mis dragones. Ah, y por cierto, si alguno de ustedes se mete con mi dragón, nadarán de regreso a casa. Por sus expresiones supe que sabían que hablaba en serio, así que les indiqué a mis dragones que los llevaran de vuelta y los protegieran, mientras le indicaba a Desdentado que me siguiera. 20 minutos después Chimuelo y yo dimos un pequeño paseo aéreo alrededor del campamento antes de aterrizar al no ver a nadie. Le indiqué a Chimuelo que se mantuviera en el aire y vigilara cualquier peligro. Desplegué mi escudo y saqué mi espada antes de entrar al campamento. Vi en el centro una fogata con varias armas dispuestas a su alrededor, pero mantuve mi escudo en alto para defenderme. Mientras me acercaba al fuego, alguien saltó sobre mí por el costado, pero usé mi escudo para bloquearlo y aproveché su impulso para lanzarlo por encima de mi cabeza. Una vez que escuché a la persona detrás de mí caer al suelo, me levanté y me giré con mi espada y escudo listos, pero cuando vi quién era, los bajé y pregunté. Hippo, Dagur. Era realmente el jefe de los berserkers levantándose del suelo y mirándome. Dagur. Hippo, viejo amigo. Oh. Hippo, no te he visto Dagur. Desde que me salvaste del ataque del dragón en Berk y luchaste contra un furia nocturna. Me froté la nuca mientras le hacía señas disimuladamente a Chimuelo para que se mantuviera fuera de la vista. Dagur continuó hablando de la pelea mientras blandía la espada. Cuando se detuvo, me miró y me apuntó con su espada antes de preguntar. Dagur, ¿qué haces aquí, Hippo? Antes de que pudiera responder, continuó. No me digas. Sé por qué estás aquí. Por la misma razón que yo. Estás aquí para cazar dragones. Decidí seguirle la corriente para evitar que Dagur se enterara de mis dragones y de mí. Hippo, me has pillado. Vine aquí para cazar dragones por mi cuenta. Dagur, ¿y qué fue de aquel furia nocturna? Hippo, se me escapó. Dagur, genial. Hippo, ¿en serio? Me pasó un brazo por encima del hombro. Dagur, ¿sí? Nuevo plan. Tú y yo vamos a dar caza al hijo del rayo y de la muerte misma de una vez por todas. A partir de ahí, solo tuve que seguirle el juego y fingir que me gustaba y quería cazar algunos dragones mientras Dagur presumía de sus presas. Señaló el cráneo de una pesadilla monstruosa empalada en una lanza, alzó una columna vertebral de nader mortal mientras me contaba cómo la había apuñalado en la pata y luego, mientras hablaba del groncle, sacó una pata asada de algo. Admito que temía que fuera el groncle, pero para mi alivio, Dagur me informó que era un yak. Fue entonces cuando cogió su ballesta, que según dijo era su arma predilecta para la caza. Mientras caminábamos por el bosque, seguía haciéndole señas en secreto a Chimuelo mientras Dagur seguía hablando de la casa y de cómo nosotros dos no éramos tan diferentes. Como éramos parecidos, ambos líderes natos y ambos hijos de jefes cuyos padres debían ser eliminados para obtener poder. Le señalé que mi padre aún estaba vivo y él simplemente dijo que bastaría un disparo rápido antes de disparar su ballesta hacia mi lado y hacia un árbol detrás de mí. Fue aquí donde las cosas se torcieron, ya que Chimuelo vio esto como un ataque y disparó una ráfaga de plasma hacia Dagur, haciéndolo retroceder. Se rió, afirmando que yo lo había guiado hasta el furia nocturna y me llamó hermano. Desde allí persiguió a Chimuelo mientras yo lo seguía para asegurarme de que no lo lastimara. Fue cuando nos acercábamos a un acantilado que Dagur me dijo que había traído su armada a la isla, lo que solo podía significar grandes problemas para mí. Mis preocupaciones se confirmaron especialmente cuando múltiples flechas llameantes cayeron sobre el área frente a nosotros. Fue cuando llegamos a un acantilado y Chimuelo estaba colgando de él, Dagur apuntándole con su ballesta, que detuve la actuación y dije.
Hippo. No vas a tocar a ese dragón, Dagur. Miró hacia atrás mientras preguntaba. Dagur. ¿Así que quieres compartir? Se encogió de hombros. Supongo que puedes llevarte un ala a casa o algo así. Mientras estaba distraído, Chimuelo pudo levantarse. Hippo. No, me lo voy a llevar a casa entero conmigo. Entonces lancé mi llamada de furia nocturna y llamé a Chimuelo, que estaba encantado de ponerse detrás de mí mientras Dagur se fijaba en su silla de montar. Dagur. ¿Es eso un hippo? Silla de montar? Sí, lo es. Dagur. Así que yo estaba, hippo. Tenías razón desde el principio. Me encogí de hombros. No del todo, porque verás, en Berg no entrenan ni montan dragones. Le di un suave empujón a Chimuelo para que se pusiera en posición de ataque. Soy el único que hace eso. Dagur. Tu padre me mintió. Se acercó a mí y me señaló. Tú me mentiste. Hippo. Tanto mi padre como yo solo intentábamos mantener la paz entre nuestras tribus. Dagur. Haciéndome quedar como un tonto. Hippo. Por favor, Dagur, cuando se trata de hacer el ridículo, no necesitas ayuda. Dagur. Podrías haber sido mi hermano Hippo, pero en cambio eres mi enemigo. Respondí doblando mi escudo. Hippo. No considero Berg mi hogar, Dagur, pero lo defenderé de cualquier amenaza, incluyéndote a ti, le apunté con mi espada. Tengo mis dragones, Dagur, y no tengo miedo de usarlos. Envainé mi espada antes de indicarle a Chimuelo que despegara. Mientras volábamos, no me di cuenta de que Dagur nos lanzaba dos bolas. La primera le ató las aletas de la cola, mientras que la segunda le enredó las alas, haciéndonos caer al suelo. Al tocar tierra, fui arrojado de Chimuelo, quien rodó hacia adelante. Cuando levantó la cabeza para soltar un rugido, Dagur le lanzó otra bola al hocico, atándoselo. Vi a Dagur acercarse a Chimuelo con la espada en alto mientras corría hacia ellos. Cuando la espada bajó, me deslicé hacia ellos, desenvainé mi espada y bloqueé el golpe de Dagur antes de alejarlo de Chimuelo mientras lo miraba fijamente y gruñía. Hippo. Jamás toques a mi dragón. Él solo me miró fijamente antes de lanzarme dos dagas, las cuales esquivé rodando mientras desplegaba mi escudo. Luego procedió a lanzarme una ráfaga de dagas mientras yo usaba mi escudo para bloquearlas mientras cargaba hacia él. Retrocedió cuando me acerqué, que era exactamente lo que quería, ya que le dio a Desdentado la oportunidad de golpearlo en el costado con su cola. Desafortunadamente, aterrizó justo al lado de su ballesta, la cual rápidamente recogió y me apuntó diciendo: Dagur. Tu turno, Hippo. Luego procedió a dispararme flechas de madera que yo esquivé o bloqueé antes de decir: Hippo. No eres el único con flechas, Dagur. Envainé mi espada antes de preparar mi mini ballesta y me escondí tras mi escudo mientras le disparaba algunas de mis mini flechas venenosas. Las esquivó mientras se clavaban en los arbustos o árboles detrás de él, antes de recoger una y reírse. Dagur, ¿de verdad crees que estas patéticas cositas pueden hacerme daño? Le dije con una sonrisa burlona. Hippo. Teniendo en cuenta que están hechos de un hierro especial que puede atravesar fácilmente un escudo y que están cubiertos de un veneno especial, diría que podrían hacerlo. Dagur. Ah, sí, hermano. Asentí con la cabeza antes de notar una rama débil sobre él. ¿Y qué tipo de veneno tienen? Hippo. Veneno de aguijón veloz. Saqué mi espada y apunté con precisión, sabiendo que solo tenía una oportunidad. Ah, y no soy tu hermano. Entonces lancé mi espada hacia el punto de ruptura de la rama, cortando las partes que la sujetaban al árbol, haciendo que cayera sobre Dagur. Mientras estaba inmovilizado en el suelo, corrí hacia Chimuelo mientras sacaba mi daga y comenzaba a cortar las cuerdas alrededor de su boca. Cuando estaba a punto de abrirme paso, Dagur me embistió por el costado, quitándome la daga de la mano, pero pude contenerlo usando mi escudo. Mientras luchaba por quitarme a Dagur de encima, se rió como un maníaco antes de que usara mi brazo libre para golpearlo en la cara. Esto lo distrajo el tiempo suficiente para que pudiera lanzarlo por encima de mí contra un árbol. Rápidamente me levanté y corrí por mi daga para poder terminar de liberar a Desdentado. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a él, Dagur volvió a cargar contra mí con su espada en alto, pero cuando bajó sobre mí, usé mi daga para bloquearla.
Cuando su espada golpeó mi daga de hierro Gronkle, su espada se rompió, dejando a un Dagur atónito preguntando. Dagur, ¿de qué demonios está hecha esa daga? Me puse de pie sonriendo. Hippo, algo que me gusta llamar hierro de Gronkle. Luego le di una patada en el estómago hacia el borde antes de que desdentado rompiera las cuerdas alrededor de su boca, lo que le permitió disparar una ráfaga de plasma a Dagur, quien salió volando por el borde hacia su armada antes de comenzar a cantar. Dagur, ataque de dragón. Mientras hacía esto, terminé de liberar a Chimuelo mientras gruñía en la dirección en la que se fue Dagur, pero le acaricié el cuello. Hippo. No te preocupes, amigo, volverá y cuando lo haga tendremos nuestra oportunidad de derrotarlo. Rápidamente agarré mi espada y plegué mi escudo antes de montar a Chimuelo. Volvamos con los demás y salgamos de aquí ahora mismo. Él solo gruñó antes de que partiéramos hacia el barco donde estaban los adolescentes con mis otros dragones. Cuando volvimos a Berk, le conté a mi padre todo lo que había pasado en la isla Dragón y no le hizo ninguna gracia que Dagur se enterara. Me di cuenta de que culpaba en parte a los adolescentes, ya que si no hubieran desobedecido sus órdenes, Dagur no sabría nada de mis dragones ni de mí. En resumen, van a tener que limpiar establos con las manos desnudas durante mucho tiempo bajo estricta supervisión, y sus padres no los van a perder de vista durante un buen rato. Diría que era un castigo justo, pero por ahora tenía que preocuparme por Dagur y los Berserkers, además de por Alvin y los marginados. Continuará. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.